todos, los saluda Carlos Valle en nombre de la Asociación Peruana de Investigadores en Historia de la Contabilidad. Realmente es un gusto tener aquí al profesor Fernando Armas Asín, un reconocido investigador peruano. El profesor Armas es doctor en Filosofía e Historia, con posgrado en Historia de la Iglesia. Es miembro del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica, docente universitario e investigador. El profesor Armas actualmente dirige el Seminario de Estudios de la Religión en la Universidad del Pacífico, así como otros tipos paralelos. Hoy nos va a hablar en relación con los estudios sobre la desamortización y bienes de la Iglesia. Mucho gusto, profesor Armas. Adelante. Gracias. Y en verdad gracias a la asociación por invitarme a participar. Em, y lo que quiero esta mañana es un poco hablarles de mis trabajos sobre el tema de desamortización y bienes de la iglesia, ¿no? Y un poco analizar cómo se han desarrollado estos trabajos, los aportes que han proporcionado, el uso de las fuentes que han servido para estos trabajos y las limitaciones, obviamente, que presentan los mismos, ¿no? Entonces, quiero empezar primero entendiendo que el tema de los bienes de la iglesia, el estudio sobre bienes de la iglesia, pues era hasta el siglo pasado un tema poco explorado, ¿no? En el Perú, me refiero, ¿no? Obviamente en Europa y otros países de América Latina, inclusive, pensando en México, por ejemplo, pues eran estudios que ya se hacían desde décadas atrás. Pero en el Perú el tema del estudio de los bienes de la iglesia no era, no era, no había trabajo sobre ello, ¿no? Increíble tomando en cuenta la importancia de la Iglesia Católica en la vida del país a lo largo de la historia, ¿no? Este, mm, y por la información de sentido común que había, pues se tenía ciertas ideas y que son reales, sobre la importancia de la iglesia, pues en los bienes inmuebles, en las ciudades como Lima, o en algún momento también en bienes agrarios, ¿no? En bienes ligados a la agricultura en el pasado. Entonces, a mí me interesó mucho estudiar a profundidad el tema de los bienes de la iglesia y en particular, que es el otro concepto que está planteado en el título de la exposición de esta mañana, y estudiar la desamortización, es decir, el proceso por el cual estos bienes dejan de estar en manos de la iglesia y pasan a estar a manos laicas, privadas, ¿no? A manos del resto de la sociedad, si se quiere. Entonces, porque es evidente que hoy día, ¿no? Al día de hoy, pues los, eh, los bienes, la mayor parte de bienes en el país, obviamente están en manos civiles, ¿no? En manos laicas, y no en manos de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Esa fue una pregunta que en su momento me hice, ¿no? Entonces, llevado por estas inquietudes, comencé mi investigación hacia el año 2000, ¿no? Em, en verdad, a lo largo de la primera década de este siglo, ¿no? O sea, entre el 2000 y 2010, llevé a cabo una larga investigación sobre el tema, dividido en varias etapas, ¿no? Conforme además recibía subvenciones para ello, ¿no? Y producto de ese proyecto grande, ¿no? Que esa es una primera idea, creo que además, siempre lo he subrayado varias veces que he hablado sobre la historia, en fin, de los trabajos que hice. Este, em, Fue un proyecto muy largo, ¿no? Y al cual me dediqué casi todo el tiempo disponible. Bien, entonces, conforme iba avanzando el proyecto, iban saliendo los primeros frutos del mismo, ¿no?
Por ejemplo, en el año 2006, entre el año 2000 y 2006 salieron algunos artículos de avance, ¿no? Que en verdad no vale la pena un poco hablar sobre ello, porque luego van a estar subsumidos, van a ser parte de textos mayores, ¿no? Pero yo creo que un primer producto concreto, real de este trabajo fue en el año 2006, cuando se publicó este libro que tengo acá en mis manos, ¿no? Que se titula La invención del patrimonio católico, ¿no? Modernidad e identidad en el espacio religioso peruano. Ese trabajo lo publicó la Asamblea Nacional de Rectores, que en esa época existía, que es el antecedente de la SUNED hoy día, y fue premiado en un concurso de libros de investigación universitarios, ¿no? Entonces, em, obtuvo un premio. Ahora, acá en este trabajo, lo que yo me dediqué a presentar es un poco como el contexto, ¿no? Mirándolo desde hoy, por supuesto, ¿no? Terminó siendo una especie de contexto de la historia de los bienes de la iglesia a través de los dos últimos siglos, ¿no? Y también terminó siendo una especie de primera mirada sobre cómo la iglesia va tomando conciencia de los bienes que tiene, ¿no? Porque la principal conclusión de este trabajo fue dar a conocer de que conforme avanza el siglo XIX y ya muy claro en el siglo XX, la Iglesia Católica empieza a tener una conciencia mayor del patrimonio que tiene, ¿no? Del patrimonio inmueble que tiene. A a nivel intelectual, a nivel del planteamiento de ideas, ¿no? Obviamente en la época colonial, en el pasado, ¿no? Antes de los dos últimos siglos, obviamente la iglesia era consciente de los bienes que tenía, ¿no? Y había inventarios, ¿no? Los famosos marguesíes, ¿no? Que son em, una recopilación más o menos exacta, ¿no? De que cada institución religiosa, llámese convento, monasterio, etcétera, hacía de tanto de los inmuebles que tenía como de otros tipos de bienes, ¿no? E incluso las rentas que le generaba, etcétera, ¿no? Los famosos marguesíes. Y eso siempre se practicó ¿no? Desde siglos atrás. Y obviamente pues había un manejo para el caso de, de bienes dedicados directamente a la actividad económica, un inmueble, por ejemplo, que se alquila, etcétera. Había pues estudios financieros bastante claros. Entonces, claro, eso existía, pero lo que yo hablo es de una conciencia, ¿no? De la Iglesia Católica, de del patrimonio que tiene y una defensa de ese patrimonio. Entonces, eso es lo que yo trabajo en este libro. Claro, después cuando fueron saliendo los otros productos me di cuenta de que esa defensa de la iglesia y una conciencia patrimonial, diríamos, es producto no solamente de los cambios del mundo contemporáneo, ¿no? Con una mayor conciencia patrimonialista, sino también es producto de lo que le empezó a ocurrir a la iglesia, que ahora les cuento, ¿no? Que es fruto de los otros trabajos. Entonces, digamos, ante los procesos de expurgo de bienes, etcétera, entonces la idea de una defensa de los bienes se vuelve cada vez más intensa, ¿no? Y bueno, entonces acá en este trabajo voy delimitando claramente cómo se fue concibiendo esa conciencia patrimonial hasta entrar al siglo XX. Esto empieza como en el siglo XIX, ¿no? Hasta entrar en el siglo XX con una conciencia mayor, ¿no? Y ya en un contexto pues contemporáneo, como entenderán el siglo XX, pues es el siglo del conservacionismo, ¿no? Y la idea de la restauración de bienes, la conservación de los mismos, las famosas cartas de UNESCO, ¿no? Y, en fin, todo el movimiento mundial por preservar patrimonio.
Y claro, ya la Iglesia Católica Universal, porque no solamente es un proceso de la Iglesia peruana, ¿no? En general de la Iglesia Universal es una mayor conciencia patrimonialista, ¿no? Y también cuando ya empieza el desarrollo del turismo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, a la Iglesia Católica Peruana no tiene mayor inconveniente empezar a mostrar su patrimonio, ¿no? A a los visitantes, etcétera, ¿no? Eh, entonces, todo ese proceso lo estudié en este primer trabajo, que como digo, fue una especie de contexto sobre el cual caminar. Porque mi interés, volviendo a la idea central de esta mañana, mi interés pues era el estudio de los bienes de la iglesia específicamente y responder a esta pregunta, ¿no? De qué pasó con esa enorme cantidad de bienes que tenía la iglesia, ¿no? En la época colonial y que hoy día, claro, sigue conservando una serie de inmuebles, etcétera, pero ya no proporcionalmente, ¿no? A lo que tenía anteriormente. Entonces, eso me llevó a investigaciones en archivos, ¿no? Trabajé bastante en el Archivo General de la Nación, el Archivo Arzobispal de Lima, ¿no? Y en algunos archivos de instituciones religiosas, ¿no? Entonces, fruto de eso, sale como primer avance, digamos, ¿no? Ya del tema de fondo, este libro que se denominó, esto apareció al año siguiente, ¿no? Del otro libro, o sea, en el año 2007, ¿no? Que se llamó Iglesia, Bienes y Rentas, ¿no? Iglesia, Bienes y Rentas, Secularización Liberal y Reorganización Patrimonial en Lima, ¿no? 1820, o sea, desde la independencia, hasta 1950, o sea, mediados del siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo XX. Entonces, un largo periodo. Fue publicado por el Instituto Río Güero y el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Este, bueno, este libro ya planteaba em, lo que había ocurrido, ¿no? En el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, ¿no? Desarrolla claramente la idea de que en dónde empezó estos primeros em, esfuerzos del Estado y de otros agentes de la sociedad por ir desamortizando, ¿no? Este concepto que les decía al inicio, ¿no? Bienes de la iglesia. eh, digamos, ir presionando, ¿no? Para el traspaso de estos bienes de manos religiosas a manos civiles. Bueno, esto empieza no como yo pensaba inicialmente en el siglo XIX, ¿no? Poco después de la independencia, sino un poco antes, ¿no? A finales de la época colonial en el siglo XVIII. Y debido, en fin, a una serie de variables que estaban pasando en el mundo, en el Imperio Español y también en el Perú en esa época, ¿no? Y entonces, en este trabajo hablo, ¿no? De esos primeros antecedentes, pero de manera muy introductoria y paso a configurar por lo menos dos hechos que me parecieron y me siguen pareciendo bien importantes en el siglo XIX, en el primer siglo de la República, en el primer siglo del Perú independiente, ¿no? este, que se toman contra los bienes de la Iglesia, ¿no? En primer lugar, ahí analizo cómo en el contexto de la independencia, ¿no? Se da la primera ley importante, que es la ley de reforma de regulares de 1826, ¿no? Una ley que pretendió reformar a las instituciones religiosas, ¿no? Como ustedes sabrán, dentro de la Iglesia Católica, pues hay, digamos, por un lado, o sea, del punto de vista territorial y administrativo, ¿no? Por un lado está la iglesia diocesana, digamos, que es la iglesia que más o menos todos conocemos, ¿no? La iglesia de obispados, ¿no? En fin, territorialmente, pues, un país se divide en obispados, ¿no? Sean estos obispos, arzobispos, ya que ya son como jerarquías internas, ¿no?
y dentro de los obispados están las parroquias, ¿no? Entonces, dentro de cada obispado a cuya cabeza está un obispo hay una serie de parroquias. Y al frente de las parroquias pues están los sacerdotes diocesanos porque dependen de la diócesis u obispado de su zona, ¿no? Entonces, ese es un tipo, digamos, de división, ¿no? De la iglesia. Y hay otro tipo de división, que es que también tenemos, aparte, ¿no? de los obispos de los obispados y parroquias, con sus respectivos sacerdotes diocesanos, tenemos a los institutos religiosos, o sea, que en el pasado eran las famosas órdenes religiosas, ¿no? Como los jesuitas, agustinos, mercedarios, etcétera, etcétera, monasterios de mujeres. Cuando se habla de monasterios se habla de casas de religiosas, ¿no? Cuando se habla de conventos se habla de casas de religiosos. Entonces, bueno, estos conventos o monasterios pertenecen a alguna de estas órdenes religiosas, ¿no? Entonces había muchas órdenes religiosas en el pasado. Hoy día siguen existiendo, por supuesto, y ahora se han agregado otras organizaciones religiosas que ya no son órdenes. Por eso en general ahora se usa el genérico de institutos religiosos, ¿no? O congregaciones religiosas para hablar de todo tipo de asociación religiosa, como las viejas órdenes u otras organizaciones creadas en los últimos 2 siglos, ¿no? Que también tienen sus conventos, ¿no? O casas de religiosos. Entonces, esas organizaciones existen paralelo a los obispados y parroquias, ¿no? Pero no están bajo, digamos, la dirección de estos primeros, ¿no? Son independientes. Entonces, volviendo al tema, yo estudié en este libro que les estoy comentando cómo en 1826, al inicio de la República, se da una norma para reducir el número eh, de órdenes religiosas, ¿no? en el país, y permitiendo con esto una primera transferencia de bienes, ¿no? Que pertenecían a muchos de estos conventos y monasterios que pasaron a mano del Estado, ¿no? Y sirvió para una serie de fines, que ahora más adelante lo explico, que el Estado decidió desarrollar, ¿no? Entonces fue una primera gran transferencia en la época republicana, vuelvo a repetir, en esa época, y fue importante, ¿no? Y creó efectos, en fin, dentro de la efectos más allá de los bienes, ¿no? En la Iglesia Católica, ¿no? En términos de disminución de personal, etcétera, ¿no? Pero eso lo estudio acá y en detalle estudio, en fin, ¿no? La transferencia de bienes que se produjo, etcétera. Después, avanzando, acá también trabajé, aunque, digamos, unos primeros alcances, de cómo años después, 3 años después, en verdad, en el año 1829, el Estado republicano avanza y decide desamortizar otro tipo de bienes, ¿no? Porque hemos dicho que la, las zonas religiosas solamente es una parte de la iglesia, ¿no? Y entonces se da una ley de desvinculación, una ley de obras pías, ¿no? Que así se denominó, ¿no? De 1829. Porque aquí entran con otro tipo de bienes. Se fijan, en todo caso, los conductores del Estado en otro tipo de bienes. Los bienes de cofradías, de hermandades, ¿no? Em, o bienes también dedicados a diversas actividades piadosas, ¿no? Porque claro, en la época, porque todos estos bienes originalmente pues habían sido creados en la época colonial, ¿no? Entonces una familia con muchos recursos podía em, este, vincular, ¿no? En el destino de las rentas, ¿no? Vincular ciertos bienes, inmuebles o chacras o lo que sea, para que de esas rentas sirva, por ejemplo, para una obra piadosa como para mantener un hospital, mantener becas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es una obra pía, una obra piadosa, como lo es los bienes de una hermandad o una cofradía, como les comentaba. Entonces, todo ese tipo de bienes de obras pías son sometidos a un proceso de transferencia, ¿no? A partir de 1829. Entonces, yo
trabajé ese tema, que me pareció bien importante. Y después, ya avanzando en el siglo XIX, también me fijé que a mediados del siglo XIX, en 1864, se da una ley que abarca las otras dos y es mucha más amplia, ¿no? Por medio del cual ya en general, ¿no? Cualquier bien de cualquier institución religiosa puede ser desamortizada, ¿no? Transferida, ¿no? Em, y esto analizo básicamente en este libro, y luego analizo cómo ante esta realidad las instituciones religiosas, ¿no? Reaccionaron, ¿no? Sean órdenes religiosas, cofradías, lo que fuera, reaccionaron, ¿no? Y en este texto sostengo que decidieron invertir pues en inversiones que estuvieran pues libre de este tipo de amenazas de leyes, ¿no? Por ejemplo, inversiones financieras o cuando empezó el boom inmobiliario, porque Lima empezó a crecer a inicio del siglo XX, invirtieron en muchos inmuebles en el centro de Lima, ¿no? Para alquilar, etcétera, ¿no? Que eso pues no estaba sujeto a problemas, ¿no? Em, entonces, este, de esto trata este libro, ¿no? Porque acá lo que yo traté, sobre todo más allá del análisis económico, ¿no? El análisis de los bienes y tiene muchos cuadros ¿no? de transferencia de bienes, etcétera. Más allá de eso, lo que me interesaba era ver hasta qué punto esto había afectado realmente a la iglesia. Obviamente lo afectó en términos de reducción del patrimonio cuantificable, ¿no? Pero realmente la, entre comillas, empobreció, ¿no? Y la respuesta no es contundente, pues no fue así, ¿no? Sino que supo reorientar parte de su patrimonio, ¿no? Y invertirlos en actividades, como digo, al margen de las amenazas de una desamortización. Pero yo seguí investigando, porque eso fue en el 2007, ¿no? Profundizando, sobre todo profundizando ahí donde la información me es más fácil, que es Lima, ¿no? Porque eso sí, debo decir que todas estas reflexiones están ancladas para la realidad limeña. Imposible pensar un trabajo pues a nivel peruano, ¿no? O sea, el Perú es enorme, ¿no? Imagínense trabajar convento por convento, monasterio por monasterio, cofradía por cofradía, obispado por obispado. Sí que se puede hacer, pero eso es un trabajo de equipo, ¿no? Y un trabajo de expurgar cantidad de archivos. Entonces, no, lo que a mí me interesaba era trabajar un caso, ¿no? Y trabajarlos bien, ¿no? Y esto fue, porque además no es cualquier caso, ¿no? Es tal vez el más importante, ¿no? El arzobispado de Lima, ¿no? Y eso trabajé. Entonces, fruto de eso sale el tercer y último libro, ¿no? Donde acá, además en la introducción digo, ¿no? Que esta es la tercera y ya hay etapa final, ¿no? De todo el trabajo, que se denominó Patrimonio Divino y Capitalismo Criollo, ¿no? Ya en el título se plantea claramente las dos ideas fundamentales que me interesaban, ¿no? Digamos, analizar el patrimonio eclesiástico y analizar también cómo, digamos, se transfirió e hizo posible un desarrollo capitalista, ¿no? Contribuyó, digamos, ese patrimonio, ¿no? En la medida que eran transferidos a manos laicas, servía, pues, ¿no? Para ciertas dinámicas empresariales ya privadas, ¿no? Del patrimonio divino y capitalismo criollo, el proceso desamortizador de censos eclesiásticos en el Perú, ¿no? Ahora, aquí, para un poco, digamos, yo creo que es el libro más aterrizado, ¿no? Es el libro más documentado, incluso aparte de cuadros que hay, trae un CD, porque recuerdo que el trabajo al final terminó siendo tan grande en material, en cuadros, ¿no? En material cuantitativo, ¿no? En una estadística muy amplia, que los editores, acá se unieron de nuevo el Instituto Río Agüero de la Católica, pero también se unió la Fundación Bustamante de la Fuente, ¿no? Esta famosa fundación de bufet de abogados, y la Universidad del Pacífico, ¿no? Bueno, actualmente mi universidad, como se ha dicho en la presentación, ¿no? Que en esa época tenía un sello que se llamaba la Red para la Investigación en Ciencias Sociales, ¿no? Entonces se unieron varias instituciones para hacer posible este trabajo.
Pero yo recuerdo que los editores pues me dijeron, mira, la información es tan abundante que va a salir un libro pues enorme, ¿no? De 1200 páginas, etcétera, y la mayoría cuadros, ¿no? Entonces, por eso este libro trae un CD adjunto, ¿no? Que en esa época era la tecnología de la época, ¿no? Ahora más bien pondríamos un link, ¿no? Y el resto lo subiríamos a la nube. Y entonces, y en ese CD está cantidad de información menuda que sustenta el libro, pues, ¿no? Igual el libro tiene también sus propios cuadros, ¿no? Ahora, este libro, digo, aterriza los conceptos y precisa mejor el panorama. ¿A qué me refiero? A que ya en este libro me interesó analizar no tanto todos los bienes eclesiásticos del arzobispo de Lima, de alguna manera lo había trabajado, ¿no? En el otro libro, pero sí me interesó analizar los bienes que estuvieron vinculados, ¿no? Y ese es un concepto que quiero ahora precisar, ¿no? Es decir, también para que entiendan ustedes por qué, como dije anteriormente, la iglesia se dedica al alquiler de inmuebles o a operaciones financieras y eso las leyes no lo tocan. Entonces, algunos les habrá planteado la duda, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué las leyes tocan ciertos tipos de bienes y no otros, ¿no? Entonces, lo que se trata es que esta política de desamortización, ¿no? Que se aplicaba a los bienes que estaban vinculados. ¿Qué es eso? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Eh, Eso es algo que ya no existe hoy día, ¿no? Esa figura. Lo que ocurre es que desde tiempos medievales, esto no se inventó en el Perú, eso fue occidental y viene de la época medieval, ¿no? En la época de la economía medieval, eh, no había propiamente como hoy, ¿no? Un mercado libre de bienes, ¿no? Digamos, y si lo había en pequeñas proporciones, ¿no? O sea, tú tienes una chacra, lo vendes, otro te lo compra, lo tiene un tiempo, lo vuelve a vender, en fin, ¿no? O sea, un mercado libre, ¿no? Y libremente se transa el valor, etcétera, ¿no? Eso estamos acostumbrados. Pero en una economía medieval europea de escaso movimiento de bienes, ¿no? De escasa población también, ¿no? Y de escasos capitales, había que crear mecanismos ingeniosos para echar a producir las tierras este, mantener inmuebles, ¿no? Entonces, la idea de vincular bienes era lo mejor, ¿no? Es decir, dos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, em, yo decido invertir, ¿no? En una hacienda, unas tierras, ¿no? Claro, ese dinero va a servir para producir, ¿no? Esa tierra que ya existe y que tiene un X propietario. Entonces, claro, en términos modernos yo le presto, él me paga, ¿no? El capital y ya está, ¿no? O sea, y los intereses, ya está. En esa época no es así. En esa época los préstamos eran a larguísimo plazo, ¿no? O perpetuos. O sea, los préstamos eran para este tipo, ¿no? de inversiones, eran a 100 años, a 200 años. Se contaba en vidas. Cada vida era 50 años. Entonces, cuando en los contratos notariales tú ves, ¿no? Y hay muchos contratos, ¿no? Notariales, tú ves y dices, ¿no? Recibo un censo, así se llamaba este préstamo, ¿no? Un censo, ¿no? De fulanito de tal, ¿no? Un censo por 4 vidas. Entonces quiere decir 200 años, ¿no? Pero no importa, o sea, eso es cuando se limitaba, o sea, cuando se establecía un tope de tiempo. Pero muchas veces no se ponía, a veces se ponía para siempre jamás o perpetuamente. O sea que en el fondo no interesaba como ahora. Lo que pasa es que estamos en una lógica capitalista donde lo que interesa es reproducir el capital. En esa época la lógica es rentista para quien presta.
es recibir una renta, ¿no? Entonces, no interesa la devolución del capital, lo que interesa es la renta, ¿no? O sea, el interés, ¿no? Lo que genere esto. Entonces, en un contrato dice, te entrego para siempre jamás 100.000, ¿no? Con un canon, ¿no? De 5.000. No se dice tasa de interés, porque en el mundo cristiano medieval, recuerden que el interés es mal visto, ¿no? Y fuera del área mercantil, ya lo había dicho Santo Tomás, de aquí no era pecado. Entonces se habla de rédito, se habla de canon, son las analogías, ¿no? Incluso el Papa Pío V en el siglo XV había establecido un tope, 5%. Esto es bien importante para nosotros, porque acá en el Perú va a ocurrir, ¿no? Entonces los contratos siempre están al 5%, ¿no? El canon es 5%. Entonces, bueno, la cuestión es que te entregan teóricamente 5.000, ¿no? Y ahora, pero justamente como es perpetuo, ¿no? Y todo este asunto, la tierra, y esa es la idea que quería comentarles, la tierra queda vinculada. ¿Qué significa queda vinculada? Es una especie de hipoteca permanente, ¿no? Este, Queda vinculada al censo. O sea, cuando yo quiero vender mi hacienda, tengo que tomar en cuenta a los otros dueños del dominio, porque hay varios que tienen dominio sobre esa tierra. No existe la idea del único propietario, que es un concepto muy contemporáneo. O sea, todo esto viene con el capitalismo, los cambios actuales. Entonces, claro, el que me prestó el censo, ¿no? Que puede ser un monasterio, ahí viene el tema, ¿no? Un convento que tiene recursos, que tenía recursos en la época colonial, ¿no? Entonces, claro, ellos van a recibir esos 5 para mantener sus necesidades del convento, del monasterio, pero terminan teniendo un nivel de injerencia sobre la hacienda, porque tienen un dominio sobre ella, ¿no? Yo como el propietario puedo tener un dominio directo, pero los otros también tienen un dominio, ¿no? Y lo interesante es que cuando se produce la venta, bueno, yo decido venderlo en algún momento, mi hacienda, lo puedo vender, pero con todas esas cargas de censos y todos esos compromisos. Ahora, a veces los censos se complican, ¿ah? Y esto estoy poniendo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Pero a veces los censos se complican y aparte de pagar un rédito, ¿no? Hay que mantener un sacerdote, hay que hacer misas, te das cuenta, entonces genera muchos, la iglesia termina teniendo muchos derechos sobre esa tierra, ¿te das cuenta? Y entonces por eso es bien complejo el asunto, ¿no? Y lo mismo pasa, es el segundo ejemplo, lo mismo pasa con el caso del inmueble en una casa en el Lima, ¿no? A finales de la época colonial se calcula que la mitad de los inmuebles de Lima eran de propiedad de monasterios, conventos, el arzobispado, etcétera, etcétera, ¿no? En el centro de Lima, pues, ¿no? Y muchos de ellos, muy poquitos, eran alquileres, o sea, unas formas actuales, ¿no? Sino la mayoría eran, este, estaban en enfiteusis, que es otro mecanismo interesante, ¿no? Donde se cede el, el uso del inmueble, diríamos, para que se entienda la idea, a un X, ¿no? Normalmente porque ese X ha puesto algo de capital para refaccionar la casa, ¿no? Entonces yo, dueño de la casa, soy dueño del dominio directo, no soy dueño, no puedo disponer de la casa, ¿te das cuenta? Porque otro tiene el usufructo, ¿no? El que puso, esa es otra forma de censo. Entonces, bueno, si se dan cuenta, hay diversos en el fondo la idea es la misma, ¿no? Son diversos mecanismos ingeniosos para atraer inversión, sea una hacienda, sea un inmueble, pero termina vinculando el bien a estos dueños de censos. Entonces, volviendo a la idea central, la iglesia tenía muchos censos colocados, ¿no? Eh, y entonces eso, claro, el pensamiento liberal, lo que ocurre para que se entienda el inicio del cambio, es que en el siglo XVIII, por eso todo este fenómeno de desamortización empieza en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, claro, empieza todo un movimiento en Europa,
¿no? De liberalización de la sociedad, ¿no? Para decirlo en sencillo, la religión va perdiendo poco a poco peso en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y sobre todo la ideología que porta estos cambios es el liberalismo, ¿no? En el tema económico, claro, reducir el poder de la iglesia en cuestiones culturales, sociales, más que evidente, ¿no? Pero, y a nivel económico, la clave ahí, el planteamiento es ir hacia un mercado libre de bienes, ¿no? Que es la base del capitalismo, pues. Finalmente el capitalismo es hijo del mundo, es hija del mundo moderno, es hija de, ¿no? El liberalismo le dio al capitalismo la base ideológica necesaria, etcétera. Y acuérdense que la lógica del capitalismo es reproducir el capital. Yo tengo 100, quiero 200, lo convierto en 300, en 400, ¿no? Entonces necesito el máximo de libertades para que todo funcione fluidamente. Entonces, esto de que haya vínculos, ¿no? De que haya privilegios, que haya cantidad de instituciones e individuos que tienen que ver con un mismo bien, ¿no? Porque todos tienen injerencia en el bien, es una locura, ¿no? Entonces hay que liberalizar el mercado de tierras y de bienes urbanos, etcétera. Y esto pasa por desvincular los bienes. ¿Y cómo desvinculas los bienes? A través de una desamortización, ¿no? En el fondo, la desamortización, que les decía al inicio, es esta transferencia de bienes de unas manos a otras, implica una desvinculación, ¿no? O sea, implica sacarlo de las manos muertas, como se decía en esa época, es otro término que siempre nos encontramos en los archivos, ¿no? Los bienes de manos muertas son los bienes vinculados a la iglesia, ¿no? Entonces, sacarlos de las manos muertas para que entren al mercado libre de tierras y de inmuebles urbanos, ¿no? Entonces, ese era el ideal. Y eso empezó en el siglo XVIII. Por eso este libro se centra, ¿no? en cómo se fue dando el proceso de desvinculación de este tipo de bienes, ¿no? Y a manos de quienes terminaron, ¿no? Y entonces, claro, vuelve, profundiza, ¿no? Sobre los otros trabajos que ya les he presentado, vuelve sobre el siglo XVIII, ¿no? Y analiza que esto empezó en Europa, ¿no? Obviamente, ¿no? Con estas ideas que les he explicado, ¿no? Y que de hecho ya en los últimos décadas de la época colonial en el Perú, empezaron las primeras medidas desamortizadoras, ¿no? Que yo lo había insinuado anteriormente, pero acá lo profundizo, ¿no? Este, y se menciona, por ejemplo, que a veces ante catástrofes, claro, en el Perú, en el siglo XVIII está empezando pues los orígenes ya también del capitalismo, ¿no? Y los empresarios no solamente se dedican a sus negocios, sino también son grupos de presiones, también presionan por el cambio, porque ellos también quieren la liberalización. Entonces, a veces, entonces lo quiere el Estado, lo quieren los empresarios, entonces, claro, cada vez la tensión es más fuerte, ¿no? A veces, hechos como, por ejemplo, el terremoto de Lima de 1746, es un buen momento para que los dueños de tierras o los que usufructan bienes urbanos en la Lima de esa época, que originalmente son de la iglesia, ¿no? Esos bienes ya saben que están usufructuando, ¿no? Esos bienes, los laicos. Entonces, aprovechando la situación de la catástrofe de Lima, pues exigen que se bajen los cánones. Ese famoso 5% empieza a bajar. Ya en el 18, ¿no? Ya en el 18, 5, incluso se suspenden por varios años el cobro de los censos, ¿no? O sea que la iglesia deja de percibir. Y con el tiempo se vuelve común que en los bienes rústicos solamente se pague 3 y en los bienes urbanos 5. Y ahí empieza a haber modificaciones, ¿no? Entonces, y no solamente es el terremoto de Lima, hay otros sucesos, ¿no? Que van ocurriendo, a veces inundaciones, fenómenos del Niño, ¿no? En los valles, entonces, claro, los agricultores se reúnen, exigen al gobierno virreinal que se suspendan los censos, entonces ya empieza toda esta situación. Y más aún cuando ya viene la independencia, las guerras de independencia. La guerra de independencia, claro, es una catástrofe general y también es un buen momento para, digamos, para ajustar todo este asunto. Entonces ya empiezan los temas. Otra cosa que también analizo en este libro es que incluso las primeras medidas de desamortización de bienes de obras pías empiezan en 1800, en 1809 y 1810, ¿no? Porque la corona quiere
necesita dinero, ¿no? A la larga, no solamente los empresarios quieren aprovechar, como yo digo, sino también la corona. La corona dice, eh, ¿saben qué? Y eso la República luego lo replica. ¿Saben qué? Vamos a hacer una desamortización de censos, ¿ya? Señor laico, usted quiere tener el dominio total de su hacienda, ¿no? O sea, no quiere a la iglesia. Muy bien, teóricamente tendría que pagarle todo, ¿no? Págueme a mí, págueme a mí, ¿ya? En partes, obviamente, ¿no? Haciendo descuento, todo imaginativo para animar a que paguen, ¿no? A que redima el capital. Este, Págame a mí. ¿Ustedes, iglesia? No, 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 no. Lo que pasa es que ustedes, como son una institución que necesitan ingreso fijo y permanente a lo largo del tiempo, vamos a crear un mecanismo para que sigan recibiendo a lo largo del tiempo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a emitir deuda. O sea, págueme a mí todo ese dinero en efectivo y yo emito bonos y se los entrego a ustedes. Bonos donde cobren sus 3%, sus 4%, ¿no? En el largo plazo. Esa es la figura. Esa es la figura típica de la desamortización. ¿Ya? Y entonces esto empieza en la época colonial, en 1809 y 10, como les digo, en el contexto de necesidades de los Borbones, de la corona española, por recursos, ¿no? Y se aplica en Lima, aunque se aplica en Lima en pequeñas dimensiones, ¿no? Pero empieza, ¿no? Entonces, ya en la época de la República, ya esto agarra fuerza, pues, ¿no? Entonces, como les digo, acá ya analizo con mayor detalle la famosa ley de regulares de 1826 que ya comenté, ¿no? Donde no solamente esta ley del 26 es bien sugerente, porque el Estado decidió que todos los conventos y monasterios en el Perú, o sea, esto se aplica a órdenes religiosas, ya lo he dicho, que se llaman regulares, ¿no? Este, Decide que en todo el Perú los conventos y monasterios que tengan menos de 8 religiosos viviendo en cada uno de estos lugares tienen que suprimirse esas comunidades religiosas. Se trasladan a otro sitio, lo que sea, tienen que suprimirse. El inmueble donde están, ¿no? Que pasa a mano del Estado. Y ahí, sobre esa base, pues van a funcionar muchos colegios, o prefecturas, o cárceles, ¿no? Universidades, etcétera, etcétera. La historia es fascinante, el uso de estos inmuebles. Y lo más importante, y las rentas que a nombre de este convento había, porque ya he dicho que el convento pues tenía censos, ¿no? Y muchísimos otros. Entonces, eso pasa a mano del Estado. El inmueble y todas las rentas, ¿no? Que tiene todo eso. Teóricamente con fines de beneficencia. O sea, teóricamente el Estado se va a utilizar esos recursos para mantener los colegios o mantener obras de beneficencia. Pero como yo acá lo demuestro, en el largo plazo, más bien lo que hace el Estado, que está muy necesitado de dinero, es ir vendiendo esto a manos laicas, o sea, empresarios, que normalmente son gente ligada al poder, ¿no? Al poder de turno, que ustedes saben, cada gobierno viene ¿no? con toda una eh, corte de personas y entonces, bueno, se van transfiriendo inmuebles, se van transfiriendo, ¿no? Recursos a esto. Eso el 26. Luego analizo la ley del 29, ¿no? Que ya he dicho que también fue otra ley exclusivamente dedicada a todos los bienes de obras pías, ¿no? Bienes inmuebles y censos, ¿no? de obras pías. Después analizo la ley del 64, en la época del guano, ¿no? Una ley que sí se asemeja a la española en el sentido de esta idea de yo Estado soy intermediario, tráeme el dinero, yo te emito bonos, iglesia, y te doy, ¿no? A cambio. Entonces, ese esquema se aplica en el 64, ¿no? En 1864, que se renueva después de la Guerra del Pacífico en el 1893, ya fin del 19. Y el texto no solamente se dedica a ver eso como poco a poco, ¿no? La conclusión es que prácticamente se extinguen los censos ya a inicio del siglo XX, ¿no? Ya los últimos que quedan ya se van extinguiendo porque esta ley es invigente, pues, ¿no? Y
Y también analizo, pues, en mano de quienes terminan, ¿no? Que es, pues, una lista muy larga, ¿no? Y también analizo, que incluso en toda esta situación, incluso las propias instituciones religiosas no eran muy hermanas que digamos, ¿no? Porque incluso entre ellas se peleaban, ¿no? Porque como había bienes cruzados, ¿no? O préstamos cruzados, claro, los líos internos también eran enormes. Entonces, el tema, como digo, es bastante complejo de analizar y todo esto se trabaja en este libro, Patrimonio Divino y Capitalismo Criollo, ¿no? Ahora, yo he aprovechado esta exposición de los tres trabajos para ir explicándoles también, ¿no? Los hechos más importantes a lo largo de todo este trayecto, ¿no? Em, y al final, lo que queda de todo este estudio, ¿no? Es que la iglesia, con los bienes que se quedaron, entonces fueron bienes que se invirtieron allí donde no eran cuestiones de vinculación, o sea, propiedades modernas, contratos modernos, ¿no? Eh, Compro una casa y la alquilo, ¿no? Es totalmente moderno, ¿no? Este, o invierto en instrumentos financieros, depósitos bancarios, ¿no? Y tal, totalmente moderno, porque es un dinero que sirve para el capitalismo, para que funcione toda la economía. Entonces, claro, ahí sí no hay problema. Y entonces la iglesia fue orientando, pues, sus capitales hacia esa otra realidad, ¿no? Este, eh, Otra cosa que, ahora, de todas maneras, otra cosa que también analizo, ¿no? Es la creatividad también de algunos monasterios de Lima, ¿no? Sobre todo los monasterios, los de mujeres, que fueron muy innovadoras en el centro de Lima, por ejemplo, ¿no? Para lograr sacar una buena renta del alquiler de sus inmuebles, ¿no? En zonas de mucho dinamismo comercial, ¿no? Avenidas, jirones de mucho dinamismo en el siglo XX, ¿no? Eh, por último, entonces esa es un poco la explicación general de estos trabajos. Ahora, por último, digo, quisiera volver a la idea de las fuentes que he utilizado para todo esto, ¿no? Bueno, las fuentes, como ya he dicho, están en repositorios como el Archivo General de la Nación. En el Archivo General de la Nación hay fuentes muy preciosas, ¿no? Em, Están no solamente están la información sobre em, los bienes que pasaron a mano del Estado de órdenes religiosas, cofradías, etcétera, ¿no? Este, y cómo el Estado tuvo que crear, pues, una dirección de bienes nacionales, ¿no? Y hay un material precioso sobre bienes nacionales, donde ahí puedes seguir en la pista los bienes concretos, ¿no? A los bienes inmuebles concretos. Ya pasaron de mano del monasterio tal a mano del Estado, ya del mano del Estado, mano de quien siguió, ya, ¿no? Luego a quién lo vendió y tal. Entonces, es maravilloso. Tú, claro, la historia puedes continuar luego en registros públicos ya cuando termine en manos privadas, pero, digamos, hay ahí una línea del tiempo que puedes ir armando. Entonces, ahora, el Archivo General también, aparte de eso, pues tenía una dirección de censos y obras pías, ¿no? Aparte de la dirección de bienes nacionales, porque como al inicio los bienes de la iglesia y otros, ¿no? Eran censos que teóricamente el Estado los seguía cobrando, ¿no? Luego ya la desamortización hizo que el propio Estado lo vendiera, ¿no? Entonces también había una dirección de censos y obras pías, ¿no? Bueno, he dicho que entregaba bonos, ¿no? Bueno, eso se sigue en una dirección de consolidación de deudas, ¿no? En fin, entonces, hay cantidad de información según apartados, ¿no? De legajos, ¿no? Que hay. Y todo este material del Archivo General pues, está en el rubro de Hacienda, ¿no? También hay que tomar en cuenta los marguesíes, ¿no? Así como las instituciones eclesiásticas tenían sus marguesíes, que ya he explicado qué cosas son, también el Estado tenía marguesíes de sus bienes, ¿no?
Y es importante para seguir el rastro de los bienes que pasaron de mano de la Iglesia a mano del Estado, ¿no? Y bueno, había también los informes de los ministros de Hacienda, en fin, un material abundante. También trabajé obviamente, en el, en el archivo de la beneficencia para ver todo el tema de cofradías, ¿no? Ustedes bien saben que las cofradías eh, terminaron administradas sus bienes por la beneficencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un rico material también para seguir, ¿no? Después también trabajé en el archivo arzobispal de Lima, donde el archivo arzobispal pues tiene cantidad de material precioso sobre los diversos monasterios y conventos de Lima, hasta entrado el siglo XX, ¿no? Y ahí hay muchos informes económicos, ¿no? Mucho informe, no solamente hay marguesíes, inventarios de bienes y tal, cuentas, ¿no? Sino también pues hay informes generales, entonces material muy rico para trabajar, muchas cartas, ¿no? Muchos que sirven para reconstruir todo lo que va ocurriendo. Entonces, claro, pero no solamente en monasterios, conventos, sino de las propias entidades del Arzobispado de Lima, ¿no? Seminario de Santo Toribio, ¿no? Y otras parroquias, ¿no? Cada una de las parroquias, ¿no? de Lima, ¿no? El material archivístico es enorme, ¿no? También trabajé, aunque menor grado, ¿no? En algunos, en esa época, ahora están hay una mejor catalogación de algunos archivos que se han abierto al público, ¿no? En esa época había más restricción, pero pude trabajar en el archivo del convento de Santo Domingo, ¿no? Y algún material disperso en San Francisco, ¿no? Todo eso se complementó con trabajo típico. Ah, y no debía olvidarme de algo importante, ¿no? Que recordar que otra fuente también poco explorada es el trabajo en registros públicos, que en algún momento lo comenté, ¿no? Eh, Tiene una- un archivo bastante inexplorado por obvias razones, ¿no? Este, Donde se puede hacer un seguimiento, pues, de bienes inmuebles, ¿no? Y de censos, ¿no? O sea, de todo esto. Me olvidaba que en el Archivo General de la Nación no hay que olvidarnos protocolos notariales, ¿no? Protocolos notariales bien importantes, ¿no? Ahí están, digamos, la mayoría, cientos de contratos, etcétera, ¿no? Entonces sí, el material es abundante, el trabajo es de hormiga, obviamente no lo pude hacer solo, tuve un equipo, ¿no? Asistentes que me apoyaron, ¿no? Y sí, yo creo que fue un trabajo archivístico muy intenso, ¿no? Como digo, mi interés fue en ese momento trabajar el caso de Lima, y siempre, y soy sincero y lo digo, ¿no? O sea, habrá que hacer trabajos más, eh, eh, digamos, en provincias, ¿no? Para encontrar semejanzas, diferencias, etcétera, ¿no? Yo, claro, tengo algunas ideas generales de lo que está pasando en el resto del país, pero sabemos bien que cada región es una historia diferente, ¿no? Nada, encantado de haber conversado con ustedes. Si tienen alguna pregunta y comentario, feliz. Muchas gracias, profesor Armas. Realmente muy interesante la exposición. Ha explicado en términos muy claros para quienes no somos especialistas y sobre todo también nos llama a quienes queremos investigar en la contabilidad en el uso de fuentes antiguas con materiales contables de interés, ¿no? Porque se han mencionado algunos casos, ¿no? El término margesí, por ejemplo, no es común en nuestra época, pero se refiere a una especie de inventario, aparentemente, ¿no? También hay, Sí. entiendo que estados de, digamos, de informes de ingresos y gastos de algunas entidades que son muy interesantes de revisar, ¿no? Entonces, sí, un par de preguntas así para complementar esto, ¿no? La primera es, al existir con esto de la usura, un límite de tasa, mencionó un papa que puso un límite a las tasas de interés, cuando desaparecen estas instituciones de crédito y todo este sistema de origen medieval, ¿cuál es el efecto en las tasas de interés en el mercado peruano? ¿Qué ocurre? Ujú. Claro, eso es bien interesante. Ahora, eso el tema del crédito, aunque lo toqué, ¿no? Quien lo ha profundizado bastante ha sido posteriormente, se me ha ido de la mente ahorita la persona, ya me acordaré,
en un paper que he trabajado, pero puedo decir lo siguiente. Este, eh, claro, hay que recordar que todo este sistema, ¿no? de crédito de largo plazo existía paralelo en la época en que, digamos, reinaba, existía en paralelo a lo que siempre ha existido, que es la informalidad y los préstamos de corto plazo, ¿no? Entonces, claro, préstamos entre comerciantes, préstamos menudos, ¿no? de usureros, ¿no? que siempre ha existido, ¿no? La policía, en fin, siempre perseguía, ¿no? A los prestamistas y tal. Y claro, ahí, claro, la tasa pues es variable, ¿no? Entonces, y tal. Por ejemplo, en la época de la independencia se sabe muy bien que en Lima los pequeños prestamistas te prestaban pues, la incertidumbre de la independencia, ¿no? Te prestaban pues a tasa de 18, ¿no? 17%, etcétera. Pero claro, en el mundo de la formalidad y los préstamos de largo plazo estaba este 5%, que es el que necesita la agricultura. Y lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de préstamos de largo plazo, estamos hablando de préstamos necesarios para la inversión. O sea, una inversión, echar a andar una hacienda no te sirve préstamos de corto plazo y altísima tasa de interés, es una locura. Entonces hay que buscar estos préstamos. Entonces sí que digamos, está atado a largo plazo, ¿no? Y la inversión. Ahora, el desmonte, como tú dices, de este sistema, claro, es un desmonte lento, ¿no? Porque paralelo a la reforma irregular del 26, la ley de obras pías del 29, que son como las primeras, todavía sigue existiendo en el mundo del crédito en Lima, eh, las leyes, la famosa ley contra la usura. Había una ley contra la usura, ¿no? Que seguía estableciendo 5%, lo cual era una locura porque ya se está desmontando el sistema. Digamos, se está ampliando los préstamos libres, si queremos, y es una locura todavía mantener el ideal, ¿no? De que es delito la usura, ¿no? Finalmente, en la década del 30, ¿no? En los 1830, o sea, también al poco tiempo, ¿no? Finalmente se liquida eso, ¿no? Y si uno quiere, se liberaliza la tasa de interés. Entonces, para cerrar tu pregunta, la liberalización ocurre en los años 30, ¿no? De los préstamos en general, ¿no? Pero claro, este, hay que recordar, como es un proceso largo esto de ir eliminando los censos, por un lado se da esta ley, por otro lado se establece claramente de que ya no se debe establecer más censos. Entonces el tema es extinguir los que existen y que algunos son pues 4 vidas, 3 vidas, qué sé yo. Por eso que las otras leyes que vienen, la del 64, 1893, etcétera, buscan ya extinguir, digamos, lo que existe, pero ya no hay reproducción, ¿no? Entonces sí, o sea, al final es un proceso largo, ¿no? Por eso yo decía que los últimos censos desaparecen a inicio del siglo XX, más o menos, ¿no? Sí. Sí, sí, y a eso va la pregunta, ¿no? Porque, digamos, los censos, como eran de varias vidas, quizás han habido algunos todavía hacia inicio del siglo XX o mediados. Yo no recuerdo haber visto ningún tipo de esos contratos. En mi experiencia, por ejemplo, he trabajado con documentos de la década de los 70, por ejemplo, no he ido más hacia atrás. Y íbamos por temas de ajuste por inflación, que es un tema técnico que manejamos en ¿Mm? contabilidad, pero no recuerdo si un poquito más, si uno retrocedía un poquito más, de repente se encontraba con algún tipo de estos contratos todavía, no lo sé. Ujú. Sí, porque, a ver, eh, yo he encontrado que todavía hasta los años 40 hay estos censos, sobre todo las enfiteusis, que son las que duran más, ¿no? Hay toda una discusión erudita ahí que no vale la pena decir sobre si la enfiteusis era o no una vinculación, ¿no? Pero lo cierto es que era una forma tradicional, ¿no? Y vieja, que es eliminada. La enfiteusia, por si acaso, es esta idea, ¿no? De que uno se convierte en el dueño del dominio, ¿no? En el dominio de uso, ¿no? Del bien. Este,
sobre todo aplicado en bienes inmuebles, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Entonces, esos enfiteuses terminan de desaparecer en el 40. Ahora, sí se sabe, sí se sabe que los últimos, pero ya no son vigentes, ¿no? Censos, sobre todo ligado a algunos bienes, de alguna parroquia chiquita, etcétera, del país, existen, pero ya no tienen aplicabilidad. O sea, me refiero a que en un país como el Perú, donde también hay olvido junto a la informalidad, tú puedes tener el caso, ¿no? Que sí se puede dar, ¿no? Lo digo porque yo he visto un caso así, de una parroquia, ¿no? Que tenía un bien, ¿no? Que estaba, pues, su usufructuario era, pues, un enfiteuta, ¿no? ¿No? Un tipo de censo, como digo. Este, y bueno, pues estaba en los marguesíes, ¿no? Y periódicamente se reportaba que ese bien le pertenecía a la parroquia y tal, pero por X motivo en algún momento se pierde. Y ya tú no sabes. Y bueno, el otro, pues, ¿no? Como suele ocurrir en la vida, pues no se da por enterado, ¿no? Y el otro lo vende y tal, ¿no? El sistema moderno, ¿no? Y como nadie reclama, entonces va pasando de mano en mano, de mano en mano, hasta que por ahí en algún momento, pues, alguien descubre en el archivo y dice, oye, pero no esa casa donde ahora hay un, un edificio y tal, esa casa era, pues, de la parroquia, no era un enfiteus, y dice, pero nunca se redimió, o sea, nunca se hizo, pues, un final legal, según las leyes, ¿no? Sino que simplemente se perdió. Entonces, claro, ahí viene todo el debate, que ya esto lo digo, pues, un debate muy bonito con los abogados, ¿no? A veces los abogados me llaman justo porque se encuentran con esta situación, ¿no? Y me dicen, he encontrado con este tema, o si no, a veces he asesorado a instituciones eclesiásticas, ¿no? Lo bueno de estos libros, ¿sabes qué creo? Que contribuyó a despertar el interés de la propia iglesia por sus bienes, ¿no? Y de repente, pues ha habido como un clima entre muchas instituciones de ver, ¿no? Si realmente los bienes que tenemos son todos o por ahí se ha quedado alguno. Y entonces, y saltan pues las cosas. Y entonces ahí viene todo el litigio y los líos. Entonces sí, o sea, pero claro, en términos formales eso se extinguió, ¿no? No se aplica, no se aplica, no, ya no se aplica, pero sí por ahí debe haber pues algo que no se redimió legalmente. Correcto. Eh, Creo que hay problema del audio, no te escucho. sí, sí, mil disculpas, hay un tema con internet. Ujú. Sí, correcto, muy interesante ese tema. Eh, para ir terminando, profesor Armas, realmente agradeciéndole un par de preguntas. Usted también ha hecho investigación sobre el turismo en el Perú. No es el tema de hoy, pero quisiera que nos converse un poquito porque es un asunto también de mucho interés, ¿no? ¿Qué Mm. investigación ha hecho en el mundo del turismo? Sí, a ver, sí, eso también puede ser efectivamente de interés. Cuando yo terminé esto, ¿no? Y como mi vida es la investigación, no realmente aparte de la docencia y tal, empecé un esfuerzo por abrir un campo. Creo, humildemente tengo el honor de haber iniciado junto a dos personas más este campo de estudios de la historia del turismo, que no existía tampoco, ¿no? En el sentido académico del término, ¿no? Un estudio del turismo en el Perú que es una actividad económica tan importante hoy día, ¿no? Eh, y entonces, curiosamente, los estudios eclesiásticos me llevaron al turismo, fíjate. La historia es bien sencilla, lo cuento también porque es graciosa, porque algunas personas dicen, oye, pero tú estás dedicado, eres muy especialista en temas de religión, ¿cómo así terminaste en turismo? Digo, no, no es que terminé, ambas líneas lo continúo, pero el tema del turismo fue porque en esa época no trabajaba en la Pacífico, sino trabajaba en otra universidad vinculada al turismo. Y entonces, claro, terminé ligado a esta universidad y digo, acá se trabaja turismo, perfecto, yo soy un especialista en cuestiones eclesiásticas, ¿cómo hago? Ah, entonces empiezo a trabajar turismo religioso, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por el tema del turismo. Y eso me llevó al estudio de la actividad en general, ¿no? Y entonces, fruto de eso,
En el año 2018, bueno, ya empezaron a salir artículos, ¿no? Como en el año 15, el año 16, los primeros artículos de avance, como suele ocurrir. Y luego terminé publicando en el año 18 un libro en 2 volúmenes que está en internet, se vende todavía, como ebook, de la historia del turismo en el Perú, ¿no? Es un estudio donde analizo cómo la actividad arranca lentamente, ¿no? Es una actividad moderna, ¿no? Entonces arranca lentamente a lo largo del 19 y toma fuerza ya a mediados del siglo XX, ¿no? Y ahí voy viendo las políticas del Estado para animar el sector, ¿no? Y también voy viendo un poco cómo se van desarrollando diversos sitios turísticos en todo el país, ¿no? Y van surgiendo empresas turísticas, ¿no? Y tal. Y ahora, después de ese trabajo del año 18, yo he continuado con el tema, como digo, corre paralelo a mis intereses sobre religión, y lo que me he dedicado más bien es, como un segundo momento, a entrar en el estudio detallado. Primero entré al estudio detallado sobre el rol del Estado, ¿no? Que ya lo había trabajado, pero había que profundizar más, en el fomento del turismo, a lo largo del 20 sobre todo, ¿no? Y luego ya he entrado en los últimos tiempos a hacer una historia empresarial, ¿no? O sea, que es un tema muy de moda en el mundo de la historia, y hacer historia de empresas, ¿no? En el que siempre, digamos, quedarnos solamente en la vida de la empresa, sino viéndolo en la empresa en el contexto general, ¿no? Entonces, haciendo un poco de estudio de enfoque de historia empresarial, he analizado el caso de Entur Perú, ¿no? Que algunos conocerán, que y hasta en su momento el Estado invirtió en hoteles, luego los privatizó en los años 90. Eso es bien interesante, digamos, porque también analizo cuentas, analizo este, el destino de inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces, analicé en Tour Perú, la empresa del turismo. eh, Ahora estoy trabajando en una agencia de viajes privada, ¿no? Que arranca en los años 50 y llega a nuestros días, que estuvo en manos de una familia nacional y luego lo vendió a una transnacional. Es el caso de una agencia de turismo exitosa, ¿no? La primera del Perú. Y donde también se ve toda la dinámica empresarial, toda la perspectiva del manejo financiero, etcétera, para sacar adelante el negocio. Entonces sí, o sea, me muevo en estos campos económicos, claramente, ¿no? Y creo que también es otra entrada de interés para el público de la asociación, ¿no? Porque ahí pues también hay mucho que hablar sobre las empresas turísticas, ¿no? Y su gestión y manejos, ¿no? Financieros. Y- y sumamente interesante, ¿no? La historia de las empresas, documentación para indagar ahí, ¿no? Incluso algunas empresas no son tan conscientes de la documentación que pueden conservar en sus archivos, porque estamos haciendo un trabajo de levantamiento de esa información, ¿no? Y, y para el profesor Armas, un poquito su línea de investigación en el campo religioso, en qué se encuentra en estos momentos y también un poco su labor en la Universidad del Pacífico. Sí, el campo de la religión, ahora mismo en este momento, estoy trabajando en el estudio sobre el tema del crédito contemporáneo de la iglesia. O sea, que es un tema que tampoco se ha trabajado. O sea, ya, perfecto. Todo esto que hemos contado hoy día es el pasado, ¿no? Pero también nos interesa hablar del siglo XX y del presente, ¿no? Y ahí estoy trabajando mucho como la iglesia, como una institución moderna, que ya lo es, participa en la economía, ¿no? A través del crédito, ¿no? Un crédito pastoral, ¿no? Un crédito ¿no? Donde también aprovechan para, digamos, hacer evangelización, ¿no? Como se dice, que es, por ejemplo, el desarrollo del microcrédito, ¿no? A través de cooperativas pequeñas que en cada obispado o algunas zonas, ¿no? Se van creando, ¿no? Muchas cooperativas se van creando en los años 40 y 50 del siglo pasado, animadas por la iglesia. Además, la iglesia misma tenía, que es el antecedente de las cooperativas, tenía montes de piedad. Ahorita mismo estoy trabajando un monte de piedad
que el Arzobispado de Lima creó en la década de los 1920 para, a través de empeño de alhajas, ¿no? O de otras prendas, dar pequeños préstamos, ¿no? A familias y a personas necesitadas, ¿no? Eso es un bien interesante porque hay una información muy rica. Ahorita estoy trabajando con información muy rica, ¿no? De la institución, ¿no? Que el Monte de Piedad era una institución, ¿no? Una institución financiera. Entonces estoy ahí trabajando con ese material, ¿no? Balances, libro mayor, bueno, y es familiares ustedes con esos temas, ¿no? El libro mayor, ¿no? Toda la data mensual, en fin, es maravilloso, el trabajo con esta información. De ahí tengo que hacer resúmenes, obviamente, para mis esquemas, ¿no? Pero sí, estoy en esa línea. Y lo último que me preguntaba sobre la Universidad del Pacífico, bueno, yo soy profesor, ¿no? De la Universidad del Pacífico. Y como profesor que soy, bueno, aparte de dedicarme a la docencia, me dedico a la investigación. Y justamente desarrollo estas dos líneas que hemos comentado hoy día, ¿no? Estos estudios económicos sobre la iglesia y los estudios económicos del turismo, ¿no? Y animo diversas iniciativas dentro de la universidad, como tú mencionabas el caso del Seminario de Estudios de la Religión, ¿no? Que la Universidad del Pacífico es el centro, ¿no? De la convocatoria a investigadores eh, eh, que trabajan en el tema de religión y que nos reunimos cada cierto tiempo en la universidad. Igual animo también el desarrollo de eventos, etcétera, en temas de turismo, ¿no? Y también de religión. Entonces, claro, estoy en una etapa, creo, bastante productiva, como fue en su momento esta otra etapa de la que hemos hablado hoy día. Qué bueno, ¿no? Escuchar eso y de verdad, profesor Armas, agradecerle mucho la, la gentileza que ha tenido de exponer estos temas tan interesantes. Creemos nosotros que este encuentro entre distintos especialistas, como en nuestro caso, que aparecemos muy alejados a veces de este mundo de la historia, es importante para que empecemos a entendernos más en el país, ¿no? Es importante este tipo de diálogos, de encuentros, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, lo dejo para sus palabras finales y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Gracias. No, yo te agradezco bastante y agradezco a la asociación este espacio. Y como tú bien dices, ¿no? La idea del trabajo interdisciplinario es importante, ¿no? O sea, y ojalá que en el futuro se pueda dar pasos mayores en esta línea del trabajo interdisciplinario, ¿no? Pensando en eventos, etcétera, que reúna pues a contadores que desde una perspectiva, ¿no? De relación con la historia pudieran producir trabajos tan necesarios que el país lo necesita, ¿no? Muy agradecido por todo esto. Muchas gracias, profesor Armas. Con esto cerramos el evento y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.